continuación tenemos la participación de Álvaro Marino con la presentación de Desmitificando la Masonería. Buenas tardes. Pues está un poco difícil el tema porque después de la elocuencia de mis hermanos que me han precedido en la palabra, pues será difícil superar su calidad oratoria. Sin embargo, la primera pregunta que me surge a mí y que comparto con ustedes es: ¿qué es masonería? Porque hablamos de masonería, pero pues hasta donde yo me he dado cuenta, en muchas fuentes, raras son las que explican qué es masonería. Y hablar de masonería es hablar del hombre y de la historia del hombre. La masonería está implícita en la naturaleza humana. Y acabo de decir hombre, ¿verdad? Pero esa criatura efímera, entre lo efímero, ¿qué es? Entonces, les propongo una definición sencilla, no complicada, nada académica. Hombre, ser animado y racional, sea varón o sea mujer, que pertenece al género humano, vive en sociedad y produce cultura. Pero dije criatura, ¿verdad? Y eso quizá esté bien para, como el de la voz, tendremos una noción darwinista del hombre. Pero hay quienes no la tienen así. Hay quienes asumen al hombre como producto de la divinidad. Entonces, cambiémosles la letra I por la E y digamos criatura. Y entonces nuestra definición no se modifica. Y en esa definición encontramos algunos elementos que vale la pena señalar, aunque no voy a abordar porque sería muy largo, pero destacan cosas actuales. Ahí estamos hablando de género, estamos hablando de sociedad y estamos hablando de cultura. Son temas actuales. Y entonces, ¿qué es el género? Bueno, en 1939, un señor llamado Eugenio Pacelli asciende al papado y se hace llamar Pío XII. Y en 1950 publica una encíclica a la cual llama Humani Generis, género humano. Y entre muchas de las cosas que allí expone, dice que la Iglesia romana no se opone a que se investigue el origen del cuerpo humano por métodos científicos y en respeto a la sagrada teología. Es lo que dice, quizá no literalmente, pero eso es lo que dice. Y entonces llama la atención algo. Él dice cuerpo humano, el origen del cuerpo humano, y agrega algo que omití: a partir de especies preexistentes. Pero lo que llama la atención es que no dice el origen del hombre, dice el origen del cuerpo humano. Y entonces se asume que el hombre es más que el cuerpo, es el pensamiento, es la razón, es la espiritualidad, el alma, cosas
que escapan, hasta donde tengo entendido, a una explicación racional por medio de la ciencia. Entonces, el hombre tiene ciertas características, además de las físicas. Y esas características se pueden dividir en varias. Primero las que menciono, las físicas, que estudia ¿qué? Pues la antropología física, la paleoantropología, la medicina, la anatomía comparada, etc. Hay otras características, las características fundamentales. Y aquí empieza a hacer un poco de ruido, porque son dos básicamente: la masonería y la religión. Y luego hay otras características que se llaman características elementales, que son las que mencioné hace un momento: inteligencia, pensamiento, razón, raciocinio, albedrío, sin las cuales las fundamentales no podrían darse. Pero todavía hay otras características que se me antoja llamar primordiales. Y algunas de ellas, sin serlo, parecerían ser denostativas, peyorativas. Una de ellas es la ignorancia. El hombre es ignorante por naturaleza. Cuando es expulsado del Edén materno, cuando nace, no conoce ni los límites de su cuerpo. Esa es la ignorancia natural, de donde va a partir todo su desarrollo moral, ético, su educación, etc. Pero hay otras, como por ejemplo la estupidez. Es una característica del hombre. El hombre tiene que estar consciente de que tiene un grado de estupidez y hacerse responsable de ella y no ser un estúpido útil. ¿Sí? Otra característica del hombre es el odio. El ser humano tiene la capacidad de odiar. Y creo yo que es la única especie que tiene esa capacidad. Pero hay otra: cuando existe, aunque sea mínima, y allí arrumbada en el baúl, el amor. El hombre es capaz de amar. Pero el hombre vive en guerra permanente. Y entonces, siendo esta última característica la menos notable, hubo un hombre allá en la medianía de los tiempos que pretendió incorporar el amor a la conducta humana, de naturaleza humilde, muchas veces descalzo. Se presentó pacífico entre violentos y fue levantado en un madero. Desde entonces, aquel hombre mártir del amor es honrado por muchos con palabras y deshonrado en los hechos por todos. Pero no me desviaré. En las características fundamentales habrán notado que dije dos: masonería. No dije ritos masónicos, dije masonería. Y dije religión, no dije religiones en plural. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la masonería, volviendo a nuestra definición, es todo aquello que el hombre modifica, es el medio ambiente modificado por el hombre. ¿Para qué lo modifica? Para buscar satisfactores, para sobrevivir.
Y eso es cultura. La cultura es eso. La modificación del medio ambiente hecha por el hombre. Y ustedes pónganle todas las definiciones académicas y cultas que quieran, que la música, que las artes en general, etc. Pero básicamente es la modificación del medio ambiente hecha por el hombre. Así sencillo. Y entonces, ¿qué son los ritos? Eso viene después. Continuaré con religión. Dije que el hombre es de naturaleza religiosa. Y la religión es la capacidad del hombre que actúa en su intimidad para descifrar o para buscar o confirmar la verdad, cualesquiera que ésta sea. Es íntima, es personal, es la cosmovisión de la persona. Y entonces, religiones en plural son doctrinas fuertemente jerarquizadas en torno a cuestiones espirituales, a cuestiones morales, pero tienen una jerarquía y operan tanto en lo individual como en lo social, mientras que la religión es particular, es íntima, y aquella persona que se declare antirreligioso, no creyente, agnóstico, definitivamente ateo, en su íntima personalidad, en su conciencia, está ejerciendo su religiosidad, porque es la forma que interpreta su cosmovisión, su medio ambiente. Y entonces, ¿qué son los ritos masónicos? Bueno, la intención de esta plática es desmitificar la masonería, pero desmitificar no la masonería como característica humana, sino desmitificar lo que se ha dicho, promulgado, prejuiciado sobre el rito masónico. Pero si vamos a desmitificar algo, pues tenemos que saber primero qué es un mito. Y un mito puede tener diferentes clasificaciones, pero básicamente es la explicación por medio de fábulas, de relatos, de una verdad o de la búsqueda de una verdad que se quiere entender. Tenemos el mito del jardín del Edén, por ejemplo, el mito de Prometeo encadenado. Son cuestiones que tratan de dar a conocer una realidad existente. Pero hay otros tipos de mitos. Está el mito social, el mito político, y este mito político es donde se ha insertado al rito masónico. Y dije rito, yo diría ritos masónicos, que están más acá de lo que es la masonería como naturaleza humana. Entonces, el rito masónico surge de una necesidad social, en una etapa en la cual por casi 2000 años el pensamiento, la economía, la forma de vida en todas sus manifestaciones sociales dependían de un poder absoluto. Estoy hablando del medioevo, de la etapa de la Edad Media, ¿no?, que venía del Imperio Romano, transmutado en Santo Imperio, en Iglesia. Y no se movía ni la hoja de un árbol si no era por la voluntad del imperio. Pero esto empieza a cambiar en 3 momentos históricos
que hoy nos alcanzan todavía. Primero de ellos, en 1425, si mal no recuerdo, la caída de Constantinopla a manos de Mehmed II y sus guerreros otomanos, que cierra el paso a Oriente y no permite el comercio con aquella enorme y rica región, cuyas consecuencias todavía se viven. Entonces, ¿qué pasa? En este caso Castilla, por no decir España, se ve obligada a buscar otras rutas, abrir nuevas rutas marítimas, pero también nuevas rutas al pensamiento. Ahí, en ese trance, en ese periodo es cuando algunos historiadores dan por terminada la Edad Media. El segundo evento también muy importante, en esa búsqueda de rutas marinas, pues Cristóbal Colón se tropieza con las Antillas, y pues no ahondaré en ese tema. Ya sabemos que lo que ocurrió con el descubrimiento del entonces llamado Nuevo Mundo. Y entonces, algunos otros historiadores a este evento es al que le dan el término de Edad Media, cualquiera de los dos que haya sido. Poco tiempo después, otro evento también muy importante es cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en contra de Roma, manifestando más bien su inconformidad con los usos romanos, y los clava en la puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania, ahora Alemania. Quizá ni se da cuenta de lo que iba a ocasionar, pero ocasionó la separación de la iglesia. Y eso ocasiona también que empiecen a surgir aquellos sentimientos de pensamiento liberal que ven la puerta, la luz al final del túnel, y empiezan a surgir las sociedades liberales. Y como lo comentaban aquí mis compañeros que me antecedieron en la palabra, pues vemos las consecuencias a nivel mundial que ha tenido el pensamiento liberal. Y no hace mucho todavía, esta plática no hubiera sido posible, porque ya nos estaría deteniendo la Santa Inquisición y nos estaría llevando a la hoguera, sin duda alguna, o por lo menos a prisión perpetua, como le pasó a Galileo. Entonces, la masonería es la fuente, el génesis y la práctica de cuánta expresión cultural existe: arte, ciencia, virtud. Pero la masonería, el rito masónico, que la masonería es una escuela iniciática que busca el desarrollo, el progreso moral del individuo y de la sociedad. Esta masonería, los ritos masónicos, aún así no son para cualquier persona. Son para personas con arrojo, valientes, hombres y mujeres, que deseen superarse moralmente, con fuerza, con belleza, con candor, con virtud. No es para pusilánimes. La masonería tiene mucho que hacer, mucho que entregar a la sociedad, y no se puede permitir la persona del masón ser un fementido, un traidor a la patria, un falso, un mentiroso. No se lo puede permitir. La sociedad actual está ávida de masonería y de buenos masones. Los ritos masónicos, según el Diccionario Universal de la Masonería de Daniel Igu, un historiador francés,
masonerismo establece alrededor de 154 ritos masónicos. En México operan mayormente 3, ya mencionados: el rito yorquino, de influencia que busca el liberalismo, pero de acuerdo a como lo conciben los Estados Unidos de Norteamérica. El rito escocés antiguo y aceptado, que concibe el liberalismo, pero como un poder central. Disidentes de estos dos grupos, ritos, 5 del escocés y 4 del yorquino, forman en 1825 y empiezan a trabajar en 1826, el 25 de marzo me parece que fue, el rito nacional mexicano. Y aquí, si ustedes ven, cuando se habla de estos ritos, ya no estamos hablando de la masonería como característica humana, estamos hablando de los ritos masónicos. Y si ustedes observan la historia que nos han presentado los hermanos que me precedieron la palabra, verán que hay mucha política en eso. De hecho, no nos equivoquemos. La masonería en México fue la precursora del sistema de partidos políticos en México. Pero si la masonería propone el desarrollo moral, ¿por qué entonces ha sido tan prejuiciada, tan atacada? ¿Por qué se le tilde de sociedad secreta, siendo que si bien es cierto el masón aprende la masonería en logia, pero la vive en la sociedad? ¿Por qué entonces se le ataca? Por la pérdida de canonjías políticas y de poder político, por enseñar al hombre a pensar, no qué pensar. Por eso se dice que el masón es un hombre libre, porque entre sus características elementales, que son las que lo acercan a la divinidad, el pensamiento, la razón, la espiritualidad, el albedrío, pues tienen que ejercerlas y ejercerlas en libertad. Y nadie es culpable de eso. Para no extenderme más, lo único que puedo decirles es que todas las características humanas, esas que mencioné, los nobles ideales del hombre, se encuentran muy bellamente representados entre la escuadra y el compás. Ahí está la respuesta a todo lo que ustedes pudieran entender o buscar sobre masonería. De mi parte es cuanto. Agradezco su atención y su paciencia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y pasamos a una ronda de preguntas, alguna duda que tengan, algún comentario.